Luis XV consideraba a D'Etoile como la mujer más encantadora de Francia. No sentía reparo alguno en manifestarlo públicamente. Nadie como ella sabía mantenerlo en tan buena disposición de ánimo. Hizo instalar en los aposentos del rey un reducido y coquetón teatro que desempeñó muy pronto un papel importante en la vida de la corte. Las personas admitidas en aquel salón y en escena fueron en lo sucesivo las únicas en obtener audiencia real. Además de ello, la marquesa hizo erigir varios palacios de placer, grandes y pequeños, para entretener los viajes del rey y ofrecerle aún más distracciones. En estos palacios la marquesa manifestaba ser una admirable anfitriona, ingeniaba mil entretenimientos y daba el tono a la corte. Si Luis XV murió con graves errores sobre su conciencia, su favorita compartió la responsabilidad de ellos, pues fue quien arrastró a Luis por el camino de las prodigalidades y de las extravagancias, y le adormeció todo ánimo de buen gobierno, ocultándole la realidad de la vida nacional francesa. Durante los últimos años de su reinado, el rey no estuvo rodeado más que de aduladores. La corte lo llamaba Rey Sol, como a su predecesor, mientras amplios sectores de la nación criticaban intensamente cuestiones esenciales de política y economía. Discutía de las reformas que convenía efectuar y trataba de la división de poderes. En Versalles no se hablaba casi nunca acerca de tales materias. La infeliz reina María tenía razón, por lo menos en cierto modo, cuando decía que si era absolutamente preciso que el rey tuviera una amante, la Pompadour era preferible a cualquier otra. En efecto, los defensores de la favorita se permiten afirmar que los despilfarros de la marquesa tenían alguna compensación, ya que los artistas y los arquitectos franceses recibieron gracias a ella la oportunidad de llevar a cabo algo memorable para la posteridad. La señora de Pompadour se convirtió en su mecenas, pues nada de vulgar había en su personalidad. Al contrario, merced a su gusto refinado, conquistó no solo el corazón del rey, sino el primer lugar en la vida cultural de su época. Se hallaba siempre dispuesta a proteger a los amigos que consideraba colaboradores y artífices de sus ideas, escuchando a la par sus alabanzas y sus críticas. La creadora del castillo de Bellevue, el llamado Museo del Arte Francés, no podía demostrar en ningún caso la menor huella de vulgaridad. Desgraciadamente, la mayor parte de las obras maestras acumuladas en este y otros castillos quedaron destruidas medio siglo más tarde durante la Revolución. La posteridad juzgaría quizás mejor a la marquesa si tales tesoros hubieran llegado hasta nosotros. El Parque de los Ciervos. No obstante, la vida de la Pompadour no fue precisamente un lecho de rosas. En presencia del rey debía mostrarse alegre, bonita, rebosante de seducción e ingenio. Ante la sociedad cortesana solo debía contar consigo misma, sin aparentar inmutarse. La marquesa no podía abandonar su guardia permanentemente ni un solo instante, aunque la depresión del rey y su continuo anhelo de distracciones exigieran mucho de su imaginación y de sus fuerzas. La marquesa soportó esta existencia agitada durante 7 años, pero llegó un día en que no pudo resistir más. Contrajo una tuberculosis y escupía sangre. Con el abuso de los estimulantes, los remedios perdieron toda eficacia. La marquesa hubo de renunciar a seguir siendo la amante del rey para convertirse en su amiga. El paso secreto entre sus habitaciones y las del rey fue cerrado. En el parque de uno de sus palacios, la marquesa hizo erigir una estatua en que aparecía representada como la diosa de la amistad. El abad Bernis, uno de sus protegidos, observaba en 1756 que desde hacía 5 años la amistad había sustituido al amor galante. La Pompadour comprendió que debía seguir el camino trazado en otro tiempo por la señora de Maintenon. Sabía que Luis, inerme ante cualquier dificultad, tenía necesidad siempre de alguien con quien compartir sus preocupaciones, y Madame de Pompadour intuyó que debía hallarse informada con todo detalle de los problemas políticos para estar en perfectas condiciones de aconsejar al rey y defenderlo contra la ofensiva, cada vez más violenta, de quienes pretendían abatir el poder absoluto de la monarquía francesa. Trataría de infundir aliento al rey. Tal era el mayor servicio que podía prestarle en su nuevo papel de amiga y consejera. Mientras tanto, Luis buscaba sus placeres en otra parte. De vez en cuando una joven belleza era conducida a una linda mansión llamado Parque de los Ciervos, en Versalles, adquirida en 1755. Al caer la tarde se presentaba allí un gentilhombre a cohabitar con ella. Las jovencitas no sabían exactamente quién era su seductor. Suponían que se trataba de un noble polaco, un pariente de la reina, quizás. Por lo demás, tales jóvenes no tenían motivo alguno de queja. Se las trataba muy bien en la mansión del parque y no se marchaban nunca de allí sin recibir una considerable suma de dinero que les permitía incluso contraer ventajoso matrimonio, de modo que este harén del rey cristianísimo costó más de 100 millones al país. Para proveerla, la residencia del Parque de los Ciervos, dice el historiador Cantú,
Se llevó a la desolación a las familias más virtuosas. Durante años se prepararon seducciones a la inocencia y a la fidelidad. Se llegó incluso a educar niñas para entregarlas al libertinaje en la flor de sus años. Algunas de ellas tuvieron la desgracia de enamorarse de aquel seductor sin conciencia. Todas salían del serrallo enriquecidas y depravadas, y en caso de embarazo se le buscaba un marido. No era raro tampoco que una amante del rey pasase del parto a un lugar de prostitución y que algún hijo suyo fuese a parar al arroyo o a morir en un hospital. Francia e Inglaterra luchan por América. El primer choque. Algunos puñados de nieve. 10 años antes de que Voltaire formulara tan despectivos conceptos, el gobernador general en aquel entonces, la Galissonière, acariciaba los más grandiosos proyectos para el desarrollo de su miserable colonia. Su primer objetivo era promover contactos más estrechos y eficaces entre el Canadá y la Luisiana, consolidando la cadena de fuertes ya existentes en tal forma que fueran suficientes para detener a los ingleses que intentaran extenderse al otro lado de los Alleghanies. En 1753 el marqués Duquesne, sucesor de la Galissonière, envió una nueva expedición hacia los territorios de Ohio. Apenas se componía de 1 millar de hombres, pero los indios que presenciaron su marcha se sintieron hondamente impresionados. Por todos los ríos y lagos de Sigan se ven soldados franceses. La expedición llegó al lago Erie y se asentó en las cercanías de Fort Leboeuf. En diciembre de 1753 llegó al nuevo establecimiento un joven comandante americano con la misión de entregar al general francés, señor de Saint-Pierre, una carta del gobernador de Virginia en la que invitaba al francés a abandonar el fuerte lo más pronto posible y regresara con todas sus tropas al Canadá, ya que, según decía aquel mensaje, era evidente que el territorio en que acababa de establecerse la expedición pertenecía al rey de Inglaterra. Saint-Pierre trató a George Washington, pues tal era aquel joven oficial, con exquisita cortesía, y le aseguró que la carta del gobernador de Virginia sería transmitida a Duquesne, de quien esperaría órdenes. Washington volvió a encargarse de otra misión durante la primavera de 1754, esta vez para ayudar a un contingente militar que se ocupaba en erigir un fuerte inglés en el valle del Ohio. Cuando atravesó los Alleghanies con su reducida tropa, pudo informarse Washington de que los franceses mantenían efectivos en la región y comprendió que la guerra sería inevitable. El 28 de mayo Washington se enfrentó de improviso con una avanzadilla francesa. Alguien inició el fuego y un momento más tarde el combate se hallaba en su apogeo. El choque terminó con la destrucción total del contingente francés. Como dice Macaulay, acababa de disiparse una salva en las inmensidades americanas que desencadenaría en Europa una guerra de 7 años y sumergiría a ambos continentes en un baño de sangre. Derrotas inglesas. El general mayor Edward Braddock recibió en 1754 la orden de trasladarse a América para contener el avance de los franceses. Se trataba de un hombre de mediana edad, muy puntilloso en cuestiones de honor, intrépido y brutal al propio tiempo. Braddock había combatido en los Países Bajos meridionales y adquirido cierta experiencia militar en la que se aferraba con testarudez dogmática. Carecía de todo conocimiento acerca de América y sus afectadas maneras no le atrajeron la menor simpatía de la sociedad del Nuevo Mundo. Era evidente que el jefe del cuerpo expedicionario británico no lograría nada positivo en esta campaña. En efecto, cuando Braddock desembarcó en América en 1754 se encontró allí con una situación mucho más difícil de lo que se había imaginado. Los colonios se resistían a proporcionarle caballos, carretas y provisiones, y las vías de comunicación se hallaban en un estado deplorable. Junto al general se hallaba el sagaz George Washington, en calidad de ayudante de campo. Aunque joven, demostraba una seguridad y un aplomo poco comunes, y no estaba acostumbrado a callar respetuosamente sus opiniones. No tardó en declarar a su nuevo jefe que no podía compartir sus ideas acerca de la manera de hacer la guerra en América. Un mes después de su primer encuentro con los franceses, George Washington se había visto obligado a capitular en Fort Necessity, situado en la otra vertiente de los Alleghanies. Vengar esta capitulación fue lo que movió a Braddock y al joven Washington a ponerse en marcha hacia el oeste en el verano de 1755, teniendo por objetivo Fort Duquesne, junto al Ohio, en cuyas inmediaciones chocaron de improviso con un contingente francés. Braddock inició la ofensiva como aprendiera a hacerlo durante sus campañas de Bélgica, dando a sus hombres la orden de avanzar en cerradas filas. Grave error táctico. A ejemplo de los indios, los franceses se pusieron pronto a cubierto, donde pudieron, amparándose detrás de los árboles, troncos y matorrales, desapareciendo como por arte de magia. Los ingleses ofrecían un blanco magnífico y sus filas fueron desbaratadas rápidamente. Braddock luchó como un león
Incluso le mataron varias veces los caballos que montaba. Por fin fue alcanzado por un disparo y precipitado al suelo. Solo una pequeña parte del ejército inglés pudo salvarse huyendo a través de los bosques. A Washington le cupó entonces el penoso deber de reunir los restos dispersos del ejército vencido. La fama de su heroísmo se propagó rápidamente. En consecuencia, George Washington fue puesto al frente de las operaciones. La derrota de Braddock acarreó penosas consecuencias. Las incursiones indias en la frontera se hicieron muy frecuentes. Los Pieles Rojas salían de sus bosques para incendiar los fortines, asesinar a mujeres y niños y desaparecer de nuevo con los cueros cabelludos colgando de la cintura. De hecho, la frontera se hallaba sin guarniciones, no existía ejército real alguno en las colonias y éstas casi carecían de defensa organizada. El prestigio inglés había recibido a la sazón un rudo golpe. El año 1755 fue una época rebosante de desdichas para las colonias inglesas de América, y a mayor abundamiento, los 2 años siguientes los acarrearían calamidades todavía mayores. En 1756 cayó en poder de los franceses el fuerte de Oswego, junto al lago Ontario. El gobernador de Canadá, Vaudreuil, creyó poder ya afirmar que la victoria francesa era segura. Se han desvanecido las esperanzas de su majestad británica y no podrán ya resucitar. Con todo, seguiré vigilando a fin de que sean ahogadas en germen. Vaudreuil admitió que sus auxiliares indios estaban haciendo culpables de horribles atrocidades, mutilando a los prisioneros e incluso a veces quemándolos vivos, pero el gobernador francés no trataba de evitar tamaños excesos. Decía que la guerra tenía por finalidad propinar a los ingleses tal lección que se vieron obligados a pedir la paz. La matanza del fuerte Henry. El vencedor de Oswego fue el marqués de Montcalm, enviado aquel mismo año al Canadá para asumir el mando de las tropas francesas. Montcalm, soldado muy valiente y perfecto caballero, se encantó con el país. El cielo es diáfano, luce un sol espléndido y el verano es casi tan caluroso como en Languedoc. En cambio, el invierno era insoportable, hasta el punto de enfermar la gente en sus propias casas. Pero Montcalm sabía hacer de tripas corazón. Quebec ofrece las alicientes del juego y Montreal los del baile y la conversación. Los indios atribuían a Montcalm a cualidades poco menos que sobrehumanas. Un jefe que acudió a rendirle homenaje expresaba así su admiración por el gran general. Padre de todos, hemos querido ver al hombre que pisotea a los ingleses. Lo creemos grande hasta tal punto que imaginamos que su cabeza aparece rodeada de nubes. Aunque no seáis tan grande, Padre de todos, cuando os contemplamos vemos que poseéis la grandeza del árbol y el vuelo del águila. Montcalm se puso en campaña el mes de marzo, llevando cerca de 7.500 hombres, la mayor parte de ellos indígenas, en una marcha rápida hasta más allá del lago. Canoas repletas de pieles rojas, pintarrajeados con tatuajes guerreros, se deslizaban a lo largo de las orillas y por los islotes, como un vuelo de pájaros marinos. Le seguían 250 embarcaciones de vela y de remo, unas llevando a bordo a las milicias canadienses y otras a los batallones de la vieja Francia, con sus vistosos uniformes. Mientras el sol proyectaba sus postreros rayos sobre aquella escena, el ejército atravesaba el romántico lago. Su objetivo era el fuerte William Henry, situado en la orilla meridional del lago, donde ocurría una espantosa matanza. Antes del comienzo de las operaciones, Montcalm envió un mensajero al comandante inglés. Un elemental sentido de humanidad me obliga a aconsejaros la capitulación. En este momento todavía puedo contener a los salvajes y obligarlos a respetar las cláusulas de una rendición, pero en otras circunstancias ello sin duda no será posible. Los ingleses respondieron: la guarnición combatirá hasta el último hombre. Acto seguido abrió fuego la artillería francesa. El bombardeo perjudicó mucho las posiciones de los sitiados, sucumbiendo centenares de hombres. Durante el asedio los supervivientes fueron víctimas de una epidemia y decayó paulatinamente su moral, hasta el día en que fue evidente que no podían esperar ningún socorro. La guarnición decidió izar bandera blanca, se entablaron negociaciones y llegaron a un acuerdo. Los ingleses consiguieron evacuar el fuerte con todos los honores militares y refugiarse en un campo de las afueras de la plaza, con sus respectivas esposas e hijos. Y fue entonces cuando comenzó la tragedia. Los indios, ávidos de botín y de sangre, no perdonaron a mujeres ni a niños. Montcalm gritaba en su exasperación: «Matadme, pero respetad a los ingleses bajo mi protección». Al parecer sus oficiales no se esforzaron mucho para librar a aquellas infelices víctimas del furor de los indios. Después de la horrible matanza, el fuerte fue incendiado y arrasado por completo, y el silencio de los amplios espacios americanos volvió a enseñorearse de aquellas comarcas.